pero por supuesto. Sí, Ah, por supuesto que sí, pues hija. Menos mal que me acordé. Ya, entonces, tenemos reglas superiores. ¿Qué lo voy a hacer? Formato condicional. Y voy a borrar todas las reglas que tengo en esta hoja. ¿Ya? Y vamos a ver, este Excel ustedes ya lo tienen, ¿ya? Reglas superiores e inferiores. Ya vimos más que, menor que, ¿cierto? O igual que, superiores o inferiores, que son esta segunda opción. Compara los datos entre sí. Esa es la gracia. Es decir, los 10 mejores, los 10 peores, ¿ya? Por ejemplo, pudiese tener acá 10 superiores o los 10 inferiores. En este ejemplo, 10. O podría cambiarlo. 9, ¿cierto? ¿Se entiende? 6. Voy a poner aquí los tres mejores. Aceptar. Fíjense que aquí tengo un empate con 48. Y se pintan los dos, po. Aunque sean los tres mejores, como hay un empate, ¿se entiende? Se queda uno. Diferente sería si tuviese el número 50, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y ahí se pintan entonces los tres superiores. Pero se comparan entre sí los números. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene el formato condicional superior e inferior. Porque no lo comparo con una medida estándar, como lo hacíamos antes, es decir, más que 15, menor que 15, sino que se comparan entre ellos. Y esto es muy útil. Imagínense ustedes si yo tuviese un grupo de vendedores y quisiera saber cuáles son los mejores, cuáles son los peores. Los tres mejores, los tres peores, en base a las ventas que ellos pudiesen tener. ¿Ya? Porque entonces es algo muy visual, nos ayuda mucho visualmente para saber quiénes son los mejores. Pasa exactamente lo mismo en el caso de acá, barra de datos. Eh, Chiquillos, ¿les molesta si lo pongo mute a varios de ustedes? Ya voy a hacerlo. Porque se escucha harto ruido entre medio. Allá voy. Bien, por ahí. Por ahí está un poquito mejor. Tenemos entonces barras de datos. Bueno, y con respecto a los superiores e inferiores, obviamente 10% puede ser en porcentaje o puede ser numérico, ¿ya? Y ese porcentaje también se puede cambiar, ¿ya? Y aquí puedo ir cambiando el porcentaje, ¿cierto? Bien. Barra de datos. Barra de datos dentro del formato condicional muestra un estilo como si esto es como si fuesen gráficos de barra, por eso se llama barras de datos, como si fuese un gráfico de barra. Pero también compara los datos entre sí. Y al dato más grande de todos los que están acá, hace que la barra esté 100% pintada. Y desde ese en adelante, 1950. dígame, 1950. o más, otra vez, por favor. Ah, 1950 era el que pasó. No le entendí nada, Lucas, disculpe. Ah, ya, eso me sí, claro, ¿ya? Y entonces se comparan entre sí todos estos datos, ¿ya? Y obviamente al dato más grande se pinta toda la barra y el dato más pequeñito, ¿cierto? Va pintándose menos la barra, ¿ya? Entonces, en otras palabras, si yo cambiara algún dato, por ejemplo, 1500, ¿cierto? Ya cambiaría también el porcentaje que se pinte de, de cada celda. ¿Por qué? Porque todos se comparan entre sí, el mayor y el menor. Esto ayuda mucho entonces cuando yo tengo un grupo también de vendedores, imagínense ustedes, y yo los quiero comparar contra quién, contra el que más lleva. ¿Se entiende? Ahora, el que más lleva, yo también lo podría comparar con respecto a la meta. Entonces yo hago una fila acá, una columna, y entonces acá pongo yo meta. Es un ejemplo nomás, ¿cierto?
y meta 2500. Entonces sé exactamente cuánto les falta, cómo va cada uno con respecto hasta llegar a esta meta. También se utiliza mucho, ya en el ámbito laboral. Pero es importante entender cómo funciona, ¿cierto? Bueno, y la única diferencia con el resto son los colores, nada más. Bien, son colores, dígame. Disculpe, ¿en qué parte pondría la meta en el caso de que, por ejemplo, eso representaría a todos los vendedores? ¿La meta dónde la podría añadir? Ah, mira, por ejemplo, lo voy a hacer acá, para que se entienda bien, ¿ya? Entonces tengo vendedor 1, vendedor 3, vendedor 4, y acá pondría meta, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces cada uno tendría valores. Meta 2000, y entonces te tiene 500, 350, ¿ya? De esta forma, entonces, los hago compararse inmediatamente con la meta y para que aparezca visualmente. ¿Por qué razón? Porque tomo todos estos valores incluyendo la meta. ¿Te das cuenta tú? Claro. Y entonces al poner formato condicional con color azul, ya que les gusta el azul rojo, tenemos eh, cómo van con respecto a esta meta. Entonces yo simplemente puedo cambiar esta meta manualmente. Entonces mi meta ahora son 1500 y algunos ya van sobre la meta, ¿cierto? Ah, y lo otro, en el caso de que, voy a rayar un poquitito, en el caso de que aquí hubieran más datos, en esa Correcto. parte, ¿Ya? el, tendría que copiar esta parte de arriba, ¿verdad? O sea, bueno, la parte donde está meta. Como Correcto. no, como Otras no, metas. no pasaría nada. No, por ejemplo, estas fueran metas de chocolate. Y puedo a lo mejor tener, tú te refieres a ventas de dulce. ¿A eso te refieres tú? Claro, eso. Claro, y entonces tiene una meta diferente, po, Lo hacia abajo, ¿no? correcto. Y pone una meta de 2004 y esto es diferente de lo anterior. ¿Ya? Ah, ya. Ahora, pero esto, bueno, lo que yo hice no es tan así. Para que funcione bien, hay que hacerlo aparte. Es decir, 3000, ¿ya? Y tú pones los números que desees y lo seleccionas y tienes que poner nuevamente formato condicional para que tenga otra regla. ¿Ya? Ah, entiendo. Vale. Y ahí entonces, ahí sí te funciona. Ahí se ve. Muchas gracias, profe. ¿Eh? Bueno, si tú haces lo que yo hice, es decir, lo copias hacia el lado, se está comparando entre todos estos números. ¿Ya? Y si yo acá pongo 5000, todos también se cambian porque lo estoy comparando entre todos. ¿Ya? Tú vas a formato condicional y administrar reglas, tú te das cuenta que aplica a qué celda, aplica a todas las celdas que están aquí juntitas. Ya. Sigamos con lo nuestro. Profe, una duda. ¿Sí, claro? ¿Existe la forma de fijar un número máximo en el sentido de que si hay un número mayor que me llene la barra igual? Por ejemplo, en el ejemplo que tenía arriba, o sea, en el ejemplo que hizo, ¿Ya? por ejemplo, la meta era 3000 y en uno de los números que puso 3000. Un vendedor vendió 3500, o sea, 5000, por ejemplo, o no Ya. sé cuánto, 5000. ¿Puedo hacer que se fije en el 1500 solamente, como que se No, fije solo en ese número? ¿O, que no se te... siempre me va a tomar el mayor? Sí, siempre te va a tomar el mayor en este tipo, barra de datos. Ya, ¿Ya? ya, sí, esa era la duda. Sí, en el barra de datos, sí. Y por eso existen otros. Va a depender de qué es lo que nosotros queremos. Ah, profe, pero ya le entendí la idea de lo que es. Por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos como un cuadrado. Pero puedo, por ejemplo, seleccionar ese cuadrado y además, por ejemplo, no sé, H42, Sí, que claro. está fuera del cuadrado, ¿Te acuerdas que nosotros seleccionábamos así? y ahí lo seleccionaríamos también el de afuera. Sí, claro. Y entonces tú le pones barra de datos
Y ahí está seleccionado eso y además todo esto. A eso te refieres tú, ¿cierto? Ahí podríamos poner la meta afuera. No, No se no, mueve. puede ser cualquiera. Claro, lo puedes poner, no, que no esté al lado. ¿A eso te refieres tú? Eso mismo. Sí, claro, ahí. Ah, vale. Muchas gracias. Ahí me quedó claro. Ya, bueno. Para atrás, para atrás, para atrás. Bien. Continuamos. Escala de colores. Aquí tenemos, casi siempre es verde, amarillo y rojo. ¿Cierto? Que es lo principal, verde, amarillo y rojo. Y es muy entendible porque es como los colores de un semáforo. Es decir, mientras el número es muy, muy chico y más cerca del mínimo, va a ser cada vez más rojo. Si el número es muy, muy grande, cerca del máximo de los números, va a ser muy, muy verde, un verde oscuro. Aquí lo voy a poner el 1 al lado para que se note la diferencia entre rojo y verde. Acá voy a poner el 1, ¿cierto? Y si está muy cerca del promedio, va a ser amarillo. Bueno, este es casi más verde que amarillo, ¿ya? Pero va a depender del resto también de los otros números. Es decir, ¿qué es lo que hace esto? Esto toma todos estos números y le saca un promedio. Y a ese promedio, el número que esté más cerca de ese promedio es más amarillo. Pero veamos cuál es el promedio. ¿Cómo lo podemos sacar? Con una fórmula que se llama promedio. Y seleccionamos el rango completo. Ahí. Cerramos paréntesis. Entonces sabemos que amarillo es 469,6. No sé si soy daltónico o lo veo medio entre amarillo y café, no sé qué colores. Pues se supone que amarillo, ¿ya? Si el número dice, este por ejemplo, 460, bueno, ahora más amarillos son los 500, ¿se entiende, no? 507. ¿Ya? Esto va a ir cambiando. Va cambiando, depende de los números. Yo podría cambiar todos los números también de esta forma y todos van cambiando. Profe, Dígame. ¿se podría decir entonces que esto se divide en porcentaje? Sí, correcto. Es decir, los números mientras más cercanos del 0%, mientras más cercano del 100% y mientras más cercano del 50% tienen los colores rojo, verde al otro extremo y al medio amarillo. Profe, Dígame. ¿puede poner de nuevo, o sea, cómo hizo el promedio? Es que no lo vi. Correcto. Promedio es igual promedio y seleccioné la celda en la cual yo quería sacar el promedio. Ah, ya. Muchas gracias. Conjunto de iconos. Tenemos con formato condicional, conjunto de iconos, y tenemos estas flechitas hacia abajo, hacia arriba, unos semáforos, ¿cierto? Indicadores. Todo es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Para qué? Para hacerlo mucho más visual. Imagínense si tuviésemos una lista de vendedores, queremos saber qué vendedor va bien, qué vendedor va mal, y qué vendedor va pésimo, o más o menos en el promedio, o está en alerta. Y entonces tenemos esto, ¿cierto? Que nos indica cuál va súper bien, ¿qué significa? Va sobre el promedio. Va muy mal, ¿qué significa? Va bajo el promedio. ¿Y quiénes están cercanos al promedio? No significa en el promedio exacto, sino por ahí, cercano al promedio. ¿Ya? Entonces, obviamente son símbolos que todo el mundo entiende. Si alguien al lado de su nombre aparece una cruz, esa persona va a entender que va mal. Yo podría publicar esta lista y entiende que va mal. O sea, entiende que 180 es muy poco de inmediato. Y el que tiene 799 entiende que va muy bien en comparación con sus compañeros. Esto yo lo podría evidenciar en una lista de notas, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a saber de inmediato
si vamos bien o mal, pero esto va siempre en comparación con el resto. ¿Ya? Yo me comparo con todos mis otros compañeros. Si este número fuese 5000, claro, pues imagínense, están todos mal, pues, y este es el único que va bien. ¿Se entiende, no? Todos van mal. Este logró 5000, es decir, estamos hablando fuera de serie. ¿Ya? De esta manera. Y por último, el que a nosotros nos interesa, utilizando las fórmulas. Yo voy a hacer este, ustedes van a intentar hacer el siguiente. Esta es una meta. Y quiero que se pinten todos los números o todas las personas, los vendedores, da lo mismo, ¿se entiende? Que hayan sobrepasado o que hayan alcanzado esa meta. Que sean mayor que 800, en otras palabras, ¿cierto? Que sean mayor que 800. Perdón, me fui para abajo. Es decir, este se tiene que pintar, ¿se entiende? Como nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Aquí entonces vamos a tener que aplicar solo una fórmula obligatoriamente. ¿Y cómo vamos a tener que escribir una sola fórmula? Tenemos que aplicar sí o sí las referencias relativas, absolutas y mixtas. Relativas, absolutas y mixtas. Bien. Pongan atención y ojo, si están viendo el video, repásenlo. Formato condicional, nueva regla en esa parte. Y entonces ponemos nueva regla y seleccionamos la última opción que dice utilice una fórmula. Estamos aquí. ¿Están todos ahí o no, chiquillos? ¿Lo están siguiendo, cierto? Sí. Ya. Utiliza una fórmula. Antes de poner la fórmula, yo voy a poner acá de qué color quiero que se pinte. Por ejemplo, verde. O no sé si eso es verde, la verdad. Esto es más verde, ya. Verde. Ahí elijo el color en formato. Y aquí pongo la regla. ¿Qué significa la regla? Esta regla va a ser exactamente lo mismo que si ustedes pusieran una fórmula aquí y esa fórmula Excel la va a copiar automáticamente hacia abajo y hacia el lado. Por lo tanto, en otras palabras, ustedes debiesen poner aquí la función, ¿cierto? O la igualdad, como quieran llamarlo, con referencias. Y esa referencia me debería servir para cualquiera de estas celdas que se encuentran aquí abajo. Analicémoslo. ¿Qué es lo que yo debería poner en esta celda? Es igual. Recuerden que toda fórmula comienza con es igual. ¿Es igual que B62, pero sin signo peso, ¿cierto? Dígame, ¿alguien va a decir algo ahí? ¿Hasta B68 o no? ¿Cómo? No se puede colocar algo que diga hasta B68. No. Yo tengo que colocar solo una fórmula. Ojo con eso. Ah, ya, ok. Como ya seleccioné todas las celdas antes de poner formato condicional, ya seleccioné todas las celdas, significa que el formato condicional en la fórmula que yo haga aquí, la va a copiar y pegar en cada una de estas, automáticamente. Por lo tanto, aquí yo solamente voy a tener que poner una. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Profe, a mí no me aparece eso. ¿Cómo, hijo? No me aparece eso a mí. ¿Y qué le aparece? A ver, coloco nueva regla de formato, me aparece estilo, después mínimo, máximo. Tipo, valor, color. A ver, ¿Eso me voy no? para atrás, me voy para atrás. Formato condicional, nueva regla. Sí. ¿Está bien ahí o no? Sí. Y la última opción, pues. No, me aparece lo de abajo nomás, no me aparece lo de arriba. Ah, le aparece solo esto. Sí.
Ah, buena A pregunta. mí ¿Y por qué? también. Me A ver, pasa lo mismo. compártanme su pantalla y yo les ayudo. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que comparta su pantalla para ayudarle. Ya. Si ve algo raro, no me culpa. A ver, ¿dónde está el mal? Espere. Es que tengo mucho Excel abierto. Ah, son todos los que estaba enviando delante. ¿Los ves? Sí, está bien. Ya. Ahí está. Me voy a formato condicional, nueva regla. Pero vaya paso a paso que no se vio nada. Escucha. Ya. Selecciono aquí. Sí, formato condicional y no apreté Formato- nada, por favor. Es que ahí no se ve nada. No ¿Cómo aparece nada? no aparece el menú de formato condicional, yo no lo veo por ejemplo. Ah, espere. Yo tampoco. ¿Ahora aparece? No aparece. ¿No? No, menos, ahí no aparece, se fue el Excel. Ah, es que estoy Ahí mostrando sí, otra cosa. Espera. ahí sí. Ahora sí. ¿Te Pero aparece? no. Sí, ahora sí, ahora sí. Ya. ¿Eso se ve? Sí, ahora se ve bien. Ya, Ya. ahora, espérese, déjeme ver. Ya, ponga nueva regla. Al poner nueva regla le aparecía escala. Ya, ahí donde dice estilo, Ya. clásico. Ah, le aparece solamente las partes de arriba. A Sí. ver, póngalo. Clásico. Ahí está, po. Utilice hay, una fórmula en la parte de abajo. Ahí está. Ya. ¿Ya? Sí. Y luego loco. Bueno, pero lo que estamos viendo en clase, pues. Ah, ya. Ya. Gracias, profe. Ya, bueno. Y la otra persona que está en la misma situación, yo creo que le sirvió también, ¿cierto? Sí, está en el mismo lado. Gracias. Ya, bueno. Entonces, formato condicional, nueva regla, y habíamos elegido el formato, cualquier color, y entonces poníamos lo siguiente. Es igual, estamos en B62 tiene que ser mayor, ¿a qué? Tiene que ser mayor a C60. Ojo, si yo le pongo así, me va a aparecer incorrecto, ¿ya? ¿Por qué me va a parecer incorrecto, chiquillo? Porque el C60 tiene que ser fijo. Ah, absoluto, estamos de acuerdo, ¿cierto? Y ese es el análisis sí, que yo debo hacer uno a uno, es decir, quiero que esto se mueva hacia el lado, quiero que esto se mueva hacia abajo, quiero que el 800 ahora se mueva hacia abajo, quiero que se mueva hacia el lado. Es el análisis que deben hacer uno a uno, ¿cierto? Si yo cuando comparo dos celdas, son 4 análisis que debo analizar. El B, el 62, el C y el 60. En este ejemplo, como bien dijo su compañero, C60 tiene que ser absoluto. Pongo aceptar y entonces está correcto. Profesor, ¿me Profe, escucha? ¿Cómo eso va a ser lo absoluto? O sea, poner los signos pesos rápidamente. Atajos del teclado. Acuérdense de esa clase. F4. ¿Profe? Dígame. ¿Profe? Pero ahí sería lo mismo que seleccionar todo, irse a formato condicional y decir mayor que 800 solamente. ¿O No es lo mismo. O si es que lo cambia, va a cambiar? Claro, mira, fíjate. Mayor que 30 y todo cambia. Entonces tú cambias esto aquí en la celda y no acá arriba. ¿Te das cuenta, no? Aquí tengo la condición. Es Ah, sí. decir, lo que tenga o lo que contenga esa celda. Por eso no es lo mismo, porque lo otro se encuentra acá. Acá tú deberías cambiarlo. Pero aquí tú tienes el control dentro de la misma plantilla de Excel. Mayor que Sí, 500, comprendo. ¿cierto? Bueno, Gracias, profe. ya.
Hagan este ejercicio ustedes, chiquillos. Se requiere lo Profe, siguiente. Dígame. es que también lo estaba haciendo y al seleccionar una celda se pone automáticamente en absoluto. O al menos a mí me pasa eso. Claro, yo no la seleccioné, po. Yo la escribí. Ujú. ¿Sí? Pero se selecciona automáticamente absoluta. En este caso, deberías de sacar el absoluto de la de acá abajo, po, de 62 en este caso, ¿cierto? Deberías sacarle los signos peso, porque no queremos signo peso. Po. Claro. Vaina Valentina. Hagamos este ejercicio. Se pide lo siguiente. Se pide que coloreemos las celdas, ambas, si el número de la izquierda es mayor que el de la derecha. Si el número de la izquierda es mayor que el número de la derecha, si tienen que pintar las dos. Háganlo, chiquillos, por favor. Con ese ejercicio vamos a terminar por hoy día. Profe, ¿esto se Dígame. hace de la misma manera que lo anterior? Veamos, pues, hagámoslo. Inténtelo. No, pero espere, no lo haga. Lo Ya. estoy intentando. Eso, inténtelo y yo lo reviso al tiro. ¿Ya? Profe, no se me colorea. Malo, pues. ¿Se dio cuenta o no? Pero lo que hago yo, la selecciono, me meto a formato condicional y ahí selecciono primero la fila del B72 al B81, después le coloco mayor que y selecciono lo otro y no me sale. Está malo, po. Ya, profe. Siga intentándolo y yo lo voy a revisar ahora en unos 2 minutitos. Ya la idea de este ejercicio es que podamos aplicar, que razonemos. Ojo, esto es exactamente lo mismo de la referencia relativa y absoluta. ¿Ya? Yo se los dije antes, esto lo vamos a ver siempre, la referencia relativa y absoluta. Y debemos ser capaces entonces de entender cómo funcionan y qué es lo que queremos hacer.
Colorear las dos celdas, ¿verdad? Sí, claro, ambas. Ah, gracias. Bien, lo vamos a realizar. Quién pudo lograrlo? Yo, profe. profe. Buena, buena. Agustín, ¿pudiste o no? No. Ya, lo que se requiere hacer aquí es pintar ambas celdas. Es decir, en este caso debería quedar así, ¿se entiende, no? El número de la izquierda debería ser mayor que el de la derecha, debería automáticamente pintarse esta. Esta también debería pintarse, ¿cierto? Ya, veamos cómo se hace. Primero selecciono lo que yo quiero pintar, ¿cierto? Selecciono lo que quiero pintar, voy a formato condicional y pongo la nueva regla con fórmula. Elijo el color, bien, y entonces pongo la regla. La regla es que la celda de la izquierda debe ser mayor que la derecha, es decir, la de la izquierda debe ser mayor que la de la derecha. Pero, ojo, aquí debo analizar cuando esta fórmula, ¿dónde la estoy pegando? La estoy pegando aquí. ¿Se entiende, no? Entonces debo analizar qué va a suceder cuando la pego hacia abajo y hacia el lado. Cuando la pego hacia abajo, quiero que el B72 también se vaya hacia abajo. Sí. Quiero que el B72 se vaya hacia el lado. No. Entonces lo más probable es que yo debería poner los signos pesos donde corresponden. Bien. Si yo no pongo los signos pesos donde corresponden, entonces yo tendré errores y no se pintará lo que yo deseo. Y de esta forma estaría correcta. ¿Se dan cuenta? Y yo lo puedo corroborar. 900 se debería pintar, ¿cierto? Y ahí está pintado. Si este fuese 400, también se debería pintar. ¿Ven? Profe, ahí medio al final tenía que cambiarle la mayúscula. ¿Mayúscula? Sí, ¿Cómo la mayúscula? que le ponía B minúscula y C minúscula. Y me funcionó ahora, no sé por qué. No, si eso no Se lo importa. prometo. Eso no importa. Fíjate que yo lo voy a cambiar con minúscula para que veas. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí B minúscula, C minúscula, y va a funcionar tal cual. De hecho, lo toma automático, si no pasa nada. Lo más probable es que los signos peso, a lo mejor algo tienen que haber modificado ahí. Puede ser. Pero esta es la forma entonces
¿Ya? Entonces debemos entender, ojo, cuando yo selecciono, el formato condicional se pega siempre en la primera celda que selecciono y se va a copiar hacia el lado y hacia abajo dependiendo de lo que yo selecciono. Y entonces debo pensar y analizar cuando se copie hacia el lado, qué quiero que suceda, y cuando se copie hacia abajo, qué quiero que suceda. Y ahí entonces poner las referencias relativas y absolutas correspondientes. Profe, Dígame. es que hago la fórmula como usted la dijo, pero me pinta los dos lados. Sí, pues a mí también. O sea, incluso los que no cumplen ¿La condición? la condición, pero no sé por qué pasó. Ah, entonces está malo. Bueno, compártanos pantalla y lo vemos. Ah, no, profe, se estaba con otra regla y era lo mismo, parece. ¿Estaba bien No, entonces, no no? me funcionó, estaba Ah, bien. ya. Ya, correcto. Bien. Dudas, Profe, consultas, porque hasta aquí estamos por hoy. Dígame. es que yo lo hice de otra manera. Yo pensé que solo debería colorearse las celdas de la izquierda. No, colorear las celdas, ambas celdas, sí, la izquierda es mayor. Ahora, si quieres colorear solo la izquierda, deberías seleccionar solamente esa. Claro, Acuérdate sí, que, no, sí, eso hice. Sí, no, sí, sí me po, funcionó, por eso lo dije. ya, si uno selecciona lo que quiera colorear, ojo con eso, ¿cierto? Si quiero colorear solamente eso, selecciono eso, o esto, solamente eso. Uno selecciona lo que quiere colorear y después establece las reglas que desee. La regla puede estar por acá, ¿se entiende, no? Coloree esto si hoy día está soleado, si hay sol, da lo mismo, ¿ya? Entonces, la regla puede estar en cualquier otro lugar, da lo mismo, ¿ya? Y eso es la diferencia con el formato que se encuentra acá arriba, ¿cierto? Porque todo esto, las reglas se encuentran dentro de la celda. En cambio, con fórmula, las reglas se pueden encontrar fuera de la celda. Bien, estamos entonces por hoy, niños. Repasen esto, por favor. Ustedes tienen este archivo, ¿ya? Aquí estas cartas de Gantt. Hay cosas que no hemos pasado, pero sí hay algunas otras cosas que se pueden hacer. Ya, repasen, por favor, chiquillos. Dígame, ¿alguien iba a decir algo por ahí? Se escuchó un ruido. Parece que no. ¿Ya? Repasen eso. Y la próxima semana no tendremos control. Vamos a tener una semana de descanso de controles, ¿ya? Para que estén tranquilos. ¿Qué dice aquí? Solo lo que dice formato condicional en el Excel. No te entendí, Agustín. Pregunta dónde sale el formato condicional en Excel, si no me equivoco. ¿Dónde dice formato condicional? ¿Esa es la pregunta? Qué extraño. Aquí, ahí arriba, Agustín. Formato condicional. No, le estaba preguntando si lo que tenemos que estudiar es solo lo de donde dice formato condicional abajo en la parte de las páginas. No de que cada página tiene un nombre. Ah, ya. Ah, ya, Solo ya. tenemos que estudiar lo que No, está si no hay dentro de control, esta. no hay control. Sí, pero para repasar, digo. Ah, sí, para repasar. Que lo de Gantt no lo hemos pasado de momento, No, ¿sí? no lo hemos pasado, no. Ah, ya. Ya, Vale, bacán. correcto. Gracias. Muy bien. Ahora sí, entonces. Estaríamos entonces, niños. Que estén muy bien. Chau. Cuídense. Vale, profe, Usen gracias. mascarilla antes de salir. Ya, profe, chao, que esté bien.